¿Eligieron al papa correcto o al que más humo vendía? Uy, esta película del Cónclave fue un éxito, porque la verdad nos hizo pensar si así será también en la actualidad todo ese tema de poder conseguir al papa ideal. Y que no solamente eso, también tendrá esas cosas detrás perturbadoras que vimos dentro de eso. Sí, la verdad dejó mucho que desear de algunos de los cardenales. Y eso que yo la verdad no tengo en alta estima a la religión como tal, porque hay muchas cosas perturbadoras. Tiene que ver con esta película, porque esta película lo llevó un poquito más a la realidad de si así serán los cónclaves o no. Entonces acá lo que vamos a hacer en el video de hoy va a ser el que menos probabilidades tenía hasta el que más probabilidades tuvo y el que nosotros creemos que tenía mayores posibilidades. Primero iniciemos con el morenito, me olvidó. Ay, Adeyemi. Adeyemi lastimosamente. Para la vida real, yo creo que no porque sea racista, ojo, porque yo creo que obviamente la situación y con eso que dicen que el próximo papa negro va a ser el apocalipsis, yo creo que ellos tienen esa vaina. Esa leyenda tan horrible que se inventaron solamente para que un papa no pueda de verdad ser moreno. Y yo creo que eso está entre ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no dicen nada de eso. Es que ellos son súper estereotipados. Yo creo que sí, ellos tienen ese racismo aún así dentro de la misma iglesia, porque es que yo nunca he visto un papa, digamos Francisco o los anteriores papas, diciendo eso de las maricadas que ustedes andan contando por allá de que no puede existir un papa negro, no es verdad. Cualquier papa puede serlo. Yo no veo que desde la misma iglesia estén eliminando eso que estén diciendo. También, yo siento pues que yo piénsalo, porque si no estarían diciendo, no, venga, cualquiera puede serlo. La idea es que nos podamos unir la religión, de que no pueda venir de cualquier lado. Creo que siguen con eso. No sé qué tú opinas. Yo también pienso lo mismo. Deberían poderlo justificar y mostrarle a los demás de que cualquiera puede ser un papa. Y ahí vamos con el que menos yo creía que iba, era Tremblant, que me pareció que era el que estaba más perturbado. Bueno, pero de ahí te falta cositas de Adeyemi. Adeyemi, el problema central o el por qué no pudo ser papa, para dar un poquito de contexto, fue porque cuando él tenía 30 años tuvo un hijo con una chica o una muchacha de 19 años y desde ahí empiezan a haber ciertas cositas. Y tuvo un hijo. Porque la iglesia no está de acuerdo con tipos de sexualidad o escándalos de sexualidad, por decirlo de alguna forma, porque se da a interpretar de que él prácticamente le duplicaba. Ya no era. Pero ¿tú crees que fue porque tuvo un hijo? ¿Porque la china era muy jovencita? ¿Por qué crees que estaba tan mal vista? Yo creo que era más por el tipo de los rumores que se podían crear, porque se supone que la iglesia aún en la actualidad siento que tiene cosas como muy rígidas o preestablecidas que son muy tradicionales y no quieren que de pronto se quite la... Como la divinidad, como el estereotipo. Sí, como el estereotipo. Yo me imagino que también fue por eso. Y ahora sí, pasando a Tremblant, que creo que era el más piro, y yo hubiera preferido hasta el negrito. Yo creo que este fue el peor de todos porque... Adeyemi. Bueno, pero Tremblant era el peor. Yo sí creía que ese man era... Pues es que yo no sé quién era lo peor. Más perturbado. Si Tremblant o Tedesco. Tedesco. Uy, no. Yo creo que era Tremblant. Es que Tedesco tenía cosas de superioridad por ser italiano. Uy, sí. Es que los europeos se creen también la última Coca-Cola. La chimba por ser monos ojiverdes. ¿Y cómo me empiezas a describir a mí? Sí, una muchacha mona ojiverde con gafas. ¿Por eso? Mentira. Sí. No, pero no creo que sea por eso. Digamos que dentro de la religión, pues obviamente lo que ellos vienen viendo o lo que ve eso, Tremblant era el que obviamente querer corrupción dentro de la iglesia, creo que ya lo está llevando a otro punto. Es que compró los votos. Comprar votos. Es como un político corrupto. Sí, se me hace. Y se supone que las personas catedrales, o ¿cómo es que se llama? Ah, no, los cardenales. Los cardenales, que se me olvida el berraco nombre. Pero bueno, los cardenales se supone que son una persona lo más acercado a lo que es una persona santa o divina. No, o que tiene... eso sería glorificarlos. Yo creo que son las personas que saben más de las escrituras, son las personas más capacitadas dentro de la misma iglesia. No creo que sean las más cercanas a Dios, no, sino son las que más saben de la palabra de Dios. Por eso, y si saben tanto, porque de verdad no lo llevan a la verdad. O sea, yo
siento que para mí los cardenales o las personas que son más cercanas al Papa deberían ser los más espirituales. Exacto. Yo no sé cómo es que el Papa escoge este tipo de personas, porque en teoría es el mismo Papa el que va escogiendo los mismos cardenales. Creo que, digamos, con Tremblant la cagó, pero repaila. No sé si él tiene, no me imagino qué filtros él toma para decir quién asciende y quién no asciende, porque este man estaba perturbado. Otra cosa es lo que hacen, pero su ideología ya lo llevaba como muy al extremo. Uy, la tenía repaila, igual que este otro, ¿cómo fue que? Tedesco, uy, al menos él se guiaba por la religión y no hacía cosas que Tedesco no ya era muy tradicionalista. Estaba ya al otro extremo. Al tipo de la homofobia y todo este tipo. Yo siento que ya era como revolucionario. No, revolucionario no. Ya era como muy antiguo, como muy tradicional, como muy anticuado, sí. Uy, sí, como que no entendía. Yo creo que no entendía lo que la gente estaba buscando y lo que en verdad uno estaba buscando. Por lo menos hasta este punto. ¿Tú qué crees que debería tener un papa? Yo por lo menos creo que debe ser una persona, obviamente conozca las escrituras, porque yo no, la verdad no sé mucho de catolicismo. Es que yo no siento que sea que las conozca, sino que sepa qué es lo que lo hace a uno estar más cerca de Dios. Una persona que transmita este amor, esta paz, esta tranquilidad, de que no es que no cometa errores, porque todos en algún punto cometemos errores, sino fue cómo intercedió en ellos y cómo fue que pudo evolucionar y estar un poquito más cerca de Dios. De hecho, eso me encanta. Yo creo que sí, un papa debe ser capaz de acercar a Dios a las demás personas, sin importar qué. Y en cambio, si eres Tremblant y Tedesco, ¿qué estás mostrando? ¿Que eres un papa o un conclave corrupto? Creo que por lo menos eso. Y ya entrando, digamos que a los especiales, a los que en verdad tenían la verdadera chispa, hablemos entre Lawrence y Benítez. ¿Tú cuál hubieras escogido? La verdad, y vamos contando la historia de cada uno. Es que yo sí hubiera escogido a Benítez. Yo hubiera escogido a Desde Lawrence. El momento uno en que lo escuché hablar, esa es la representación que yo he visto, o bueno, en la que yo me sentiría más cercana de verdad creerle en lo que dice. No, yo sigo diciendo que Lawrence era el indicado. Lawrence tiene esa capacidad, como pues obviamente no nos mostraron que tuviera un lado oscuro. Siento de que la persona sabía de qué se trataba la iglesia. Él no quería el puesto como tal. Obviamente al final se le hizo como la arrogancia de autoescogerse, pero la verdad él quería lo mejor, no solamente para él, sino para alrededor. Y creo que ese debe ser uno de los factores más importantes, porque el otro... Es que siento que no fue simplemente por el hecho de que tenía miedo. Eso es lo importante, una persona que tenga miedo, una persona que sepa entender a los demás, y creo que él era el único que se ponía en los zapatos de los demás. Pero no lo vi líder, cuando después de este ataque que tuvieron y que todo el mundo estaba todo loquito, que por cierto este Tedesco y este Tremblant de esas maneras tan horribles que hablaban de otro tipo de religiones como la religión musulmán, se me hizo muy hueputica, y el único que pudo de verdad decirles como, oigan, ninguno de ustedes saben cómo es de verdad la guerra, no han estado ahí, no tienen que opinar, y cómo es que una persona que se consideran que están más acerca de Dios logran hablar de una manera tan odiada y tan despectiva de otras personas y de otras religiones. Pero siento que encontrar las mejores palabras para lo que está ocurriendo no es producto para ser el mejor papa. Siento que Lawrence sí tenía la capacidad de aprender, de entender a las demás personas, cosa que no vi con Benítez. Supuestamente yo sí lo vi. ¿No te acuerdas cuando Lawrence habló con Benítez y le dijo que el por qué no quería ser papa, quería que escogieran a otra persona porque él no tenía dudas acerca de su fe? Pero eso es lo más importante. Es decir, yo creo que el otro estaban como glorificándolo. Si tú le tienes de verdad una duda a tu fe, ¿cómo le vas a lograr enseñar o transmitir a otras personas? Porque siento que al final él encontró el camino. Porque él al final dijo, sí, yo debería ser yo. Y creo que si no hubiera ocurrido por temas de la trama, él supuestamente el atentado, hubiera ganado él. Hubiera ganado él porque era la persona que era capaz de buscar, de ir a buscar a las personas, de ver qué era lo que estaba pasando mal en la iglesia. Fue y se metió en el cónclave, él era el que arreglaba, el administrador. Yo sé que él era el administrador, pero era el único que tenía huevos, por decirlo así. Fue el único que fue y se le metió al papa y fue a descubrir cuáles eran los verdaderos secretos. No, pero no fue porque lo quisiera, él simplemente quería tener esa conexión porque tenía con el anterior papa como una conexión muy bonita. Y ahí fue cuando sin querer se dio cuenta del chanchullo que tenía Tremblant. Pero eso es lo que siento. Digamos que el otro es como lo que la gente espera que sea, y creo que Lawrence es lo que uno quiere. No sé. Eso es a
lo que yo voy. Benítez estaba, digamos que muy glorificado, pero no veo que hiciera las vainas. Él decía sí, amor y paz, pero Lawrence era el que hacía, el que tomaba decisiones, el que investigaba, el que decía qué era lo que quiere la gente, qué es lo que busca, qué es lo que tú opinas, porque pues nunca nos dijeron que Lawrence fuera racista o que fuera homofóbico, y siento que la persona que debería encargarse es una persona que esté dispuesta a investigar, ir, hacer, ponerse en contra de esos corruptos, de esas personas que no van en su contra. A cambio Benítez no hacía nada, no hizo nada. Pues sí, muy religioso, muy espiritual, pero el man no, como que no tenía la persona que debe ser una persona que debe guiarlos. Por eso me va a dedicar como papa. Mentira. Yo siento que él era como más administrador y por eso hacía ese tipo de cosas, pero no sé, yo siento que le faltó. Lo que sí me gustó lo que sí me gustó fue que se hubiera atrevido a hablar con la chica que llevaron para perturbar a Ademeye. Esos nombres tan marica. Jamie, ya me acordé. El morenito. Es que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le dicen así por su color de piel? Pero es que se ven berraco, un nombre tan difícil. Sí, es que el nombre estuvo complicadísimo de aprender. No, tengan piedad. Sí, por favor. Fue el único que se acercó. Sí, a hablar con ella, a preguntarle qué era lo que había pasado y no solamente escuchar la versión de Jamie. Pero eso fue Lawrence. Por eso. ¿Y qué hizo? Tú no me estás escuchando. Por eso, Benítez, ¿qué tiene? ¿Quién vamos a escoger? ¿Tú crees que está haciendo un debate? Yo te estoy diciendo, para mí el mejor es Benítez y después Lawrence. Tú me dijiste que para ti el mejor es Lawrence y de segundas Benítez. Y de segundas Benítez, déjenlo acá en los comentarios. ¿Cuál es su peleadera? Mi peleadera es que deberíamos decidir quién es el No, porque para papa. mí es ese y para ti es ese. ¿A ti quién te dijo que yo tengo que tener la misma opinión que tú o tú la misma opinión que yo? Ush, me está dejando con la boca cerrada. No, lo que yo te estoy intentando decir es, dime cuáles eran las expectativas de Benítez para que fuera el próximo papa. ¿Qué es lo que tú crees que estaba por encima de Lawrence? Porque es que yo siento que es ese tipo de entender el verdadero sufrimiento, y yo siento que tampoco Benítez tuviera la certeza completa y no tuviera dudas acerca de su fe, sino que yo siento que para mí es una persona que le transmite a las otras personas la palabra verdadera de Dios. Por ejemplo, en la primera oración que Benítez realiza al frente de todos, él mismo se da de cuenta y da la oración de que gracias por las manos de las monjitas también, porque ninguna las tenía en relevancia. El después vemos a Benítez, a Lawrence. Estás dando los datos que a Farid. ¿Qué? Estás diciendo lo que Farid dijo. Ni siquiera me vi el video. No te viste el video de Farid, pero bueno, una de las cosas que él dice es que Benítez fue la persona que más acercada estuvo a las mismas personas y quien envolvió a las demás personas para que se pudieran unir, y que es la persona que más une porque a los les demás. recordó de lo que significaba tener la palabra de Dios. No es que tú vayas todos los domingos a la iglesia y que entre semanas seas una porquería con los demás, inventando chismes, hablando hipocresías o hasta escupirle la cara a las demás personas, y que el fin de semana que porque vas y le confiesas tus pecados a un padre, entonces ya estás completamente redimido y ya eres santo. A eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, tú no eres la persona más religiosa del mundo, pero sin hablar popo o mentiras, tú eres una de las personas más acercadas a las ideologías de Dios que he visto, irónicamente, porque tú, aunque no seas una persona que va todos los domingos o no suelas hablar de Dios, en la forma en la que te comportas con los demás, das esa simbología de compasión, de empatía con los demás. Sí, yo entiendo a lo que te refieres. Lo que tú dices es que Benítez era más el prospecto a lo que Jesús o Dios quiere que seamos. Exacto. Pero yo creo que la persona que debe gobernar digamos que en el Vaticano, debe ser una persona que atraiga más personas y una persona que sepa eliminar las cosas malas que está pasando en la iglesia. Bueno, también estoy de acuerdo con eso. Eso de sí hecho, tenía por eso Lawrence. de pronto creía el anterior papa que se murió que en realidad Lawrence era un buen administrador por eso mismo, porque iba más allá. Exacto. Como que no se quedaba en los estereotipos de que como sí, Tremblay era aparentemente bueno, entonces ya no, sino que se le metió al rancho y empezó a sacarle todos los y chanchullos. comenzó a mirar y la vaina, y siento que eso probablemente sea. Y déjenoslo acá en los comentarios. El papa debe ser una persona
que Jesús dice, o Dios dice que debe ser como el Loera Benítez, una persona que, digamos, hace lo que la palabra de Dios o lo que dice la Biblia, practica, o una persona que debe reformar la iglesia, porque no creo que eso lo tuviera Benítez. No, yo siento que en el momento actual en el que estamos y que para que la iglesia tenga personas que de verdad crean en los papas, en los cardenales y en todas estas figuras de Dios, pues porque son como especie de representaciones, yo creería. Sí siento que deberían ser más como Lorenz, porque digamos, yo no confío en una persona o en un padre que abusó a un niño o que hizo este tipo de actos tan terroríficos, porque para mí son horribles, y que estén tan glorificados como ser un padre, un sacerdote, el papa, por ejemplo. Sí, obvio. Digo, mierda. Es decir, yo digo que sí, en el futuro deberían ser como Benítez, pero ahorita el que se necesita es uno como Lorenz. Ahorita en la actualidad sí se necesita uno como Lorenz. Ahora sí quedamos bien. Sí. Déjenoslo ustedes en los comentarios y opinan lo mismo. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.